buenos días, qué gusto saludarlos. Yo soy Lili Benavides y estoy bien contenta de acompañarlos una semana más aquí en Salud al Día. ¿Ustedes cómo se encuentran? ¿Cómo están en este inicio de semana? Márquenos al 2020-8865 o también nos puede escribir un mensaje vía WhatsApp al 812-611-3535. Puede ponernos ahí su nombre, un saludo y el mensaje que usted o la pregunta que usted le quiera hacer a nuestros especialistas el día de hoy y con gusto estaremos dándole respuesta aquí en el programa. También les doy la bienvenida a los que ya nos acompañan en la transmisión en vivo en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Canal 28 Nuevo León. Puede seguir vía Facebook toda la transmisión de Canal 28 y también con el mismo nombre, Canal 28 Nuevo León. Nos puede seguir en Instagram, en donde estamos subiendo actualizaciones tanto de noticias como de toda la programación de Canal 28. Y bueno, el día de hoy hablaremos de la enfermedad del lupus. Es una enfermedad autoinmune y que hasta la fecha no tiene cura. Se calcula que hay unos 120,000 pacientes en México que la padecen. Cada año 1,000 casos nuevos, pero todavía se calcula que hay entre 80,000 pacientes que la padecen, pero están sin diagnosticar. Vamos a ver esta cápsula que hemos preparado para ustedes. ¿Sabes qué es el lupus? El lupus es una enfermedad inflamatoria crónica que ocurre cuando el sistema inmune del cuerpo ataca a tus propios tejidos y órganos. El cuerpo literalmente empieza a atacarse a sí mismo y puede causar un grave daño. El lupus afecta a más de 5 millones de personas alrededor del mundo, de acuerdo a la Fundación de Lupus de América, y cualquiera puede padecerla, aunque es más común entre mujeres e incluso más común entre mujeres afroamericanas e hispanas. A la fecha, las causas del lupus son desconocidas, lo que hace imposible prevenirlo y aún más difícil diagnosticarlo y tratarlo. Algunos de sus síntomas incluyen dolor muscular, hinchazón en las articulaciones, fiebre, pérdida de cabello, sensibilidad al sol, hinchazón alrededor de los ojos, úlceras bucales, glándulas hinchadas y fatiga, solo por nombrar algunas. Existen 5 tipos principales de lupus. Eritematoso sistémico es el más común. El lupus discoide es menos común y provoca un salpullido rojo que no se quita. El lupus cutáneo subagudo causa llagas después de salir al sol. El lupus inducido por fármacos es causado por ciertos medicamentos y normalmente se cura cuando dejas de consumir ese medicamento. Y el lupus neonatal, que es raro, afecta a los recién nacidos. Aunque el lupus no es un desorden genético, es común que los pacientes diagnosticados con esta enfermedad tengan un historial familiar de lupus o alguna otra enfermedad autoinmune. El 1% de la población mexicana padece lupus y de estos, por cada hombre existen 9 mujeres entre 17 y 35 años que la padecen. Pues como ya vimos ahorita en la cápsula, el lupus, bueno, es una enfermedad autoinmune, pero hasta cierto punto es muy desconocida por la mayoría de nosotros. Es muy compleja de entender, pero para eso pues tenemos a los invitados del día de hoy que nos van a ayudar a entender y a comprender más sobre esta enfermedad. Entonces se los voy a presentar y voy a empezar presentándoles a la doctora Mildred Cid Garza, que ella es dermatóloga clínica. Muy buenos días. Muchas gracias por invitarnos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. También les voy a presentar al doctor Juan José Roque, que él es director de Salud Mental de la Secretaría de Salud. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días, doctor. Y también les quiero presentar al doctor Kiber González, que él es reumatólogo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Kiber, por acompañarnos. Y bueno, esta es una enfermedad que la verdad, explícanos qué es el lupus a grandes rasgos para poder entenderla. Ok, bueno, la verdad es que sí es un tanto desconocido tanto el nombre y el trasfondo, y a veces lo escuchamos y solamente lo relacionamos con algo muy, muy grave. Lupus significa lobo, para empezar.
y esto es porque las ciertas manifestaciones de la piel se pueden manifestar en la cara y que pudieran asimilar la mordida de un lobo, y de ahí viene el nombre desde mucho tiempo atrás. El lupus es una enfermedad crónica, o sea que es para siempre una vez que se te diagnostica, y es una enfermedad autoinmune. ¿Qué significa la autoinmunidad? La autoinmunidad a veces la tenemos como una palabra muy rara, y es porque siempre estamos acostumbrados a que algo ajeno a nuestro cuerpo nos puede atacar, una bacteria, un accidente, un virus, pero nunca tomamos en cuenta que a lo mejor nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de las defensas, puede montar un ataque contra nosotros. Y es ahí donde el lupus es la manera en la cual afecta a nuestros órganos, a nuestro cuerpo. Hay muchas enfermedades autoinmunes, muchas tienen diferentes manifestaciones, y el lupus tiene sus características. Entonces, más o menos la autoinmunidad significa que tu propio cuerpo está montando una respuesta contra ti. Es como si viera a tus articulaciones o a tu riñón como si fuera una bacteria, monta una respuesta y empieza a atacarlos, pero desafortunadamente se está equivocando y está atacando a nuestros propios órganos. A nuestros propios órganos, es correcto. Pues es difícil entender esta autoinmunidad en todas las enfermedades, ¿no? Y otra cosa también que te quería preguntar, doctor Kiber, es que, ¿por qué hay que ir con el reumatólogo? Ok, el lupus es una enfermedad que realmente se puede asemejar a lo que sea. Es una enfermedad que imita cualquier otra enfermedad, y la verdad es que el lupus, principalmente es el área de especialistas, es el reumatólogo. Todo lo que tiene que ver con la autoinmunidad, las enfermedades autoinmunes, es el especialista, es el reumatólogo. Y bueno, de hecho los títulos han cambiado, los títulos que tenemos ahora ya no dice reumatólogo, dice reumatólogo e inmunólogo clínico. Entonces vamos abordando que realmente somos más inmunólogos, que es por eso que nosotros somos los expertos aquí, nos capacitan mucho para ver la autoinmunidad. Sin embargo, hay enfermedades, vamos a decir por un ejemplo ahorita con la doctora aquí, propias de la piel, que son autoinmunes, y si es propia de la piel y no afecta a ningún otro órgano, la doctora es la mera indicada. Claro, y es lo que te quería preguntar, doctora Mildred, ¿qué tipos de lupus hay? Leyendo e investigando veía que afecta mucho también a la piel. Así es. Mira, el lupus es una enfermedad complicada su clasificación. Pero bueno, por los expertos como el reumatólogo, pues eso es sencillo. Mira, tenemos un lupus sistémico, le llamamos lupus eritematoso sistémico. Tenemos un lupus cutáneo. El lupus cutáneo se subdivide en lupus cutáneo agudo, subagudo, crónico, y después tenemos los otros tipos de lupus, como por ejemplo el lupus neonatal, que ese se ve en los hijos de las mamás que tenían lupus y que no estaban bien controladas. También tenemos otros tipos de lupus, como el lupus inducido por fármacos, que no es meramente un lupus, pero se ha asignado así por el tipo de presentación que tiene. Y hay algunas clasificaciones que también nos hablan de un lupus infantil, que vendría siendo un lupus que se ve en la edad pediátrica. Muy bien. Y bueno, doctor Juan José, cuando escuchamos a veces el decir, tienes una enfermedad autoinmune, crónica, degenerativa, ¿cómo nos afecta también en nuestro estado de ánimo, en nuestra rutina, el enterarnos de esta enfermedad? Bueno, generalmente que te den la noticia que tienes una enfermedad de la que no tienes una idea, siempre te causa un impacto muy singular. Por ejemplo, ocurre un proceso de desesperanza, la sensación de que estás ante una situación, una circunstancia que a lo mejor no vas a poder controlar. Obviamente que angustia mucho la idea de si tendrá curación o no. Y casi todas las enfermedades que tienden a la cronicidad van a afectar el estado emocional de varias formas. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades autoinmunes, como el lupus, que es una de ellas, porque enfermedades autoinmunes hay muchas, y el lupus es una más, afectan de tres maneras. Una, porque la propia enfermedad, tarde o temprano, va a producir un efecto o va a producir una lesión en el sistema nervioso, en diferentes componentes del sistema nervioso, cerebro, nervios periféricos, etc. Otro impacto es lo que representa en el estado mental tener una enfermedad así, y otro todavía más, el tratamiento, ¿verdad? Claro. Porque el tratamiento también afecta mucho, en ocasiones, tanto el tratamiento medicamentoso como el manejo, el trato, ¿verdad? Entonces aquí no es solamente el impacto emocional debido al proceso de la enfermedad, sino que se empiezan a sumar muchos factores, y si la persona no tiene una idea suficientemente clara por parte de sus médicos, generalmente el efecto es contraproducente, porque es como si
ese estado emocional ahora se va a aliar al proceso de la enfermedad. Claro. Y hay personas que nada más por el puro estado emocional descuidan el tratamiento y en muy corto plazo se empieza a poner la situación peor. Entonces, el estado emocional no es nada más producto del proceso de la enfermedad, sino es más bien una situación muy compleja, muy compleja, y que requiere la mayor parte de las veces en este tipo de enfermedades la participación de varios médicos, según dónde te está afectando, porque el lupus, digamos que la defensa del cuerpo, cuando produce ese proceso de humor, puede irse a sentar en diferentes órganos del cuerpo, en los riñones, en el hígado, en todas partes, en la piel y también en el sistema nervioso. Entonces, no podemos decir que la reacción emocional sea la única consecuencia secundaria, Claro. sino que tenemos que pensar más bien en una cuestión global. Y luego ya después viene en cadena. Si me afecta el estado afectivo, me pongo de mal humor, ando fatigado todo el día, no pongo atención a nada, me desconcentro, traigo la mente pensando en el doctor, en la doctora y en todos lados, Sí. ¿verdad? Y para cuando acuerdo ya mi vida se hizo toda una complicación. ¿verdad? Claro, claro. Y bueno, en este desconocimiento también, ¿existe lupus en Nuevo León, doctor Kiber? Existe bastante lupus en Nuevo León. Se estima aproximadamente que tenemos unos 3.000 a 4.000 casos actualmente y que cada año incrementan aproximadamente 1.000 a 1.500 casos en Nuevo León. Entonces hay suficiente cantidad. Claro. Lo que decía el doctor es que es algo bien importante porque el lupus generalmente el rango de edad donde afecta es entre los 15 y 35, 45 años. Entonces estamos hablando de que a lo mejor es una persona que todavía no adquiere sus herramientas psicológicas o psiquiátricas para poder lidiar con una enfermedad de esta índole. No estoy diciendo que la gente más adulta tenga más herramientas, pero generalmente cuando tenemos menos de 30 años, menos de 35 años, tenemos más dificultad para lidiar con una enfermedad crónica como esta. Y eso muchas veces, como decía bien el doctor, viene a complicar el tratamiento. Empiezan a fumar, empiezan a dejar de tomarse el medicamento, empiezan a tomar comportamientos propios de la edad, Claro. que son contraproducentes para la enfermedad definitivamente. A manera de reto puede ser también. También, uno lo ve francamente, hay un lupus que se aparece más frecuentemente, que aparece en los adultos mayores, arriba de 60 años, y lo toman de una manera distinta. Claro. Y es más fácil hablar con él sobre los problemas de lupus. Y el lupus con una persona muy joven, pues todavía trae el ímpetu de salir, hacer muchas cosas, que lo puede hacer, pero con ciertas medidas. Claro, y limitaciones y entender bien qué es esta enfermedad. Por eso estamos aquí tratando este interesante tema en Salud al Día. Vamos a una pequeña pausa y enseguida continuamos con más sobre lupus. Qué bueno que sigue con nosotros. Gracias a todos los que nos están viendo en la transmisión en vivo en Facebook. Compartan este programa para que así, con tanta información real y verídica, pues esto llegue a más personas. Entonces pueden compartir, darle compartir al programa en vivo o etiquetar a alguna de sus conocidos o amigos que saben que padecen esta enfermedad o para que se enteren también sobre ella. Y bueno, el lupus es una enfermedad que muchas veces no se ve, no tiene una imagen que parece enfermo, ¿cierto o no, doctor? En ciertas ocasiones muy iniciales pudiera pasar esa situación donde lo pudiéramos confundir como pura fatiga, a lo mejor la fatiga del adolescente clásica, a lo mejor un poquito la retracción del adolescente, el comportamiento del paciente. Pero ¿cuáles son estos como focos rojos que podemos identificar o síntomas que tenemos como que parar las antenas para poder ir a una consulta a hacer un diagnóstico oportuno? Las manifestaciones clínicas antes de pasar a enlistarlas, hay que comprender, o me tengo que dar a entender en el sentido de que si tomamos en cuenta que el problema es el sistema de las defensas, y el sistema de las defensas produce algo que se llama inmunoglobulinas, que son los famosos anticuerpos. Ahí me gusta poner ese nombre correcto, que es la inmunoglobulina. En el lupus, el paciente, el sistema de las defensas, produce inmunoglobulinas contra las células de su propio cuerpo y contra los núcleos de su propio cuerpo.
Este es la premisa para el estudio que a veces escuchamos que se llama anticuerpos antinucleares. Se buscan es que tengamos estas inmunoglobulinas contra la célula o contra el núcleo, y esto es muy característico del lupus. El hecho de que el problema esté en el sistema de las defensas, en los anticuerpos o las inmunoglobulinas, y esas tengan permiso de estar en cualquier parte del cuerpo, porque nos tienen que defender de cualquier bicho en cualquier parte del cuerpo, hace que virtualmente cualquier enfermedad, y aún más el lupus, puede afectar cualquier parte del cuerpo. Cada enfermedad autoinmune a lo mejor va a tener diferentes manifestaciones en dicho órgano, pero pudiera afectar cualquier parte del cuerpo. Entonces, las manifestaciones, habiendo dicho esto, las manifestaciones más comunes del lupus son de la piel, son articulares. La piel la voy a dejar un poquito de lado, que tenemos la especialista en eso, pero las articulaciones causa artritis. Hay que recordar que la palabra artritis es una palabra compuesta, el prefijo art significa articulación, y el sufijo itis denota inflamación. Entonces, meramente significa inflamación. Y el lupus es una de las más de 100 causas de inflamación articular. O sea, causa artritis por lupus. Es una cosa muy importante. Un foco rojo sería que tuvieras artritis, que tengas las articulaciones rojas, calientes, incrementadas de tamaño. En ocasiones no están así. En ocasiones lo que se siente es como la artritis, que se siente particularmente el dolor por las mañanas. El paciente se levanta con dolor de las articulaciones. Con rigidez él siente que no puede mover muy bien las articulaciones al inicio de la mañana, y con el paso del día esta rigidez se va calmando. Esta rigidez, como regla, en una artritis tiene que durar más de 30 minutos. Entonces, es muy característico al dolor articular que pudiera tener una persona de 60 años con un poco de sobrepeso en la rodilla, que a lo mejor él se levanta descansado de la rodilla, y con el paso del día, con el uso de la rodilla, va a tener dolor. Entonces, este último tipo de dolor se llama patrón mecánico del dolor articular, patrón mecánico, y el patrón de la artritis se llama patrón inflamatorio. Te levantas en la mañana adolorido, haces alguna actividad física y se empieza a aflojar las manos o las articulaciones afectadas, y el dolor puede ir calmándose, incluso al grado de quitarse en ocasiones. También puede haber lesiones, el lupus puede afectar el pulmón o las membranas que cubren el pulmón, lo que puede ocasionar que tengas dolor al meter el aire muy fuerte. Puede afectar el riñón. La afectación del riñón y el sistema nervioso, bien decía el doctor, son las cosas muy, muy puntuales que impactan en el pronóstico del paciente. Aquel paciente que tiene lupus y que no tiene afectado ni el riñón ni el sistema neuropsiquiátrico, tiene mejor pronóstico que el que no se le afectó el riñón, que al que se le afectó el riñón y el sistema neuropsiquiátrico. Digo, no es como que es un pronóstico muy malo si se te afectó el riñón, pero sí definitivamente impacta en el pronóstico. Entonces, el riñón viene siendo clave. Aquí generalmente las manifestaciones del riñón es que tengamos orina espumosa, muy oscura, que empecemos a incrementar retención de líquidos. Son los clásicos síntomas que incluso ya son avanzados. Sin embargo, los más tempranos es dolor articular, las manifestaciones dermatológicas y básicamente eso: caída de cabello, fiebre, pérdida involuntaria de peso. Caída de cabello, fiebre, pérdida involuntaria de peso. También siempre hay que sospechar lupus. Muy bien. Y bueno, hablaba el doctor Kiver, doctora Mildred, de las afectaciones en la piel, que es muy común diagnosticarlo por la piel. Sí, mira, como decía el doctor, la manifestación más común son los problemas articulares. De esos vienen los problemas cutáneos. Y de los problemas cutáneos, los más comunes depende del tipo de lupus. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un lupus sistémico, esperamos tener manifestaciones de un lupus cutáneo agudo, que mucha gente habrá escuchado el término de eritema o enrojecimiento o salpullido en alas de mariposa, que es lo que normalmente vemos como enrojecimiento que va todo el área de la nariz, todo el área de mejillas, y que a veces también se pasa hasta el área de la frente. Eso es algo como muy clásico de lupus. Pero también tenemos otras manifestaciones dentro de los otros tipos de lupus. Por ejemplo, el lupus subagudo, podemos observar clásicamente enrojecimiento o lesiones, incluso ampollas, en áreas de la piel que están expuestas al sol. No nada más la cara, la podemos ver en piel cabelluda, la podemos ver en los brazos, la podemos ver en el área del escote. También tenemos, por ejemplo, en el lupus cutáneo crónico, lesiones que se ven como otros tipos de problemas en la piel. No sé si has escuchado hablar de la psoriasis o escuchar de la dermatitis seborreica o otros padecimientos que se ven como si fueran
rosetones o bolitas sobrelevadas, ¿sí? Rojitas con escamitas, y que uno diría, bueno, esto pueden ser muchas cosas en la piel, y uno de los diagnósticos clásicos sería el lupus. Por ejemplo, esto que estamos viendo en la televisión es un lupus discoide que entra dentro del lupus cutáneo crónico y que se ve como esta plaquita, le llamamos nosotros, roja, que en la parte central se ven como escamitas o costritas. Sí, se y ve que muy claro ahí sí, en la imagen. Ajá. Y muchas veces cuando la gente ve esto, a veces cree que son infecciones. Sí. Incluso gente nos consulta porque cree que es cáncer, ¿verdad? Ok, sí. Entonces, en estos casos es cuando de repente el dermatólogo nos puede ayudar a hacer el diagnóstico de lupus cuando la manifestación es cutánea. Y para hacer ese diagnóstico muchas veces necesitamos tomar una biopsia de piel. Las biopsias de piel para padecimientos como lupus es tomar un cachito de piel. Mucha gente dice, me van a raspar. No, se tiene que hacer como un micro agujerito, ¿sí? Como del tamaño de la punta del borrador de un lápiz, y eso se manda a analizar. Y con eso nosotros podemos saber si tenemos un lupus cutáneo, y una vez que determinemos que hay un lupus cutáneo, lo siguiente sería determinar si nada más es cutáneo o es un lupus cutáneo y sistémico. Cuando es un lupus cutáneo, entonces nosotros podemos tomar el seguimiento del caso, pero cuando nosotros encontramos alguna de las manifestaciones sistémicas es cuando es importantísimo tener el apoyo del reumatólogo, ¿sí? Porque el controlar el lupus sistémico también nos va a ayudar a controlar el lupus cutáneo. Muy bien. ¿Y las afectaciones neurológicas que hablábamos ahorita, doctor Juan José? Sí, bueno, yo creo que ahorita ya con esta información que han dado los doctores, yo creo que toda la gente ya debe de entender por qué la preocupación. Claro. Cuando te dicen tienes lupus. Claro. ¿Verdad? Desde ahí empieza, ¿verdad? Entonces, independientemente de que se afecte el sistema nervioso o no, por la fisiología de la enfermedad, independientemente de que tu aparato inmunológico ataque tu cerebro, ya trae consecuencias emocionales, ¿verdad? Casi en automático, ¿verdad? Y hay reacciones que pueden ser muy básicas, propias de como cuando te dan otra noticia impactante, como por ejemplo mucha ansiedad, angustia, problemas para dormir, dificultades para poder concentrarte porque estás pensando, se te hace una idea obsesiva respecto a lo que te está ocurriendo, etcétera. Esa podríamos decir que es la reacción normal, ¿verdad? Sin embargo, es una reacción que debe de ponerse al servicio de trabajar por tu salud, ¿verdad? Claro. Por eso es importante que la gente lo tenga. Claro, y nos comentaba ahorita que era un buen indicador el darnos cuenta si esa afectación ya duró mucho tiempo. Exacto. ¿Por qué? Porque entonces te vas a preocupar por atenderte, que esa es la parte que los médicos pues estamos tratando de fomentar para poder tener una buena respuesta para el tratamiento. Una gran parte de la respuesta al tratamiento depende del estado emocional, ¿verdad? Muchísimo. Sí. Y a veces a lo mejor no lo damos así, lo damos casi por automático, ¿ok? Y luego vienen las reacciones que son un poquito ya más como producto de la patología dentro del estado mental. Por ejemplo, si las personas tienen una predisposición a deprimirse, por ejemplo, que vienen de familias donde hay mucha depresión, casi es seguro que van a empezar a desarrollar un proceso depresivo. Se van a empezar a sentir devastadas, a sentir como que la vida ya les jugó chueco, se empiezan a preguntar que por qué les pasó a ellos, se empiezan a desalentar y empieza todo un cuadro que ya se salió de la reacción normal. Claro. ¿Ok? Otras ocasiones las personas pueden tener una disposición a desarrollar muy rápidamente un cuadro que los saca de la realidad como un intento de adaptarse al proceso de la enfermedad, que es impactante. Pero empiezan a tener ideas que ya no corresponden con, ¿ok? O bien, si ya traían una disposición a más bien irse para el otro lado, empiezan con una agitación, ¿verdad?, en su vida diaria y se abre lo que es una especie como de hiperexcitación emocional, ¿verdad? Lo cual también acarrea muchas dificultades. Entonces, estas son reacciones psicológicas. Claro. ¿Está bien? Ahora, en otras ocasiones es al revés. Uno puede recibir como psiquiatra a una persona que viene así y creer que tiene un problema puramente psicológico. Y se empieza a tratar como un cuadro depresivo, como un trastorno maníaco depresivo, como decía el doctor, o como un trastorno incluso psicótico, ¿verdad? Y ahí es muy importante encontrar los síntomas y los signos físicos, descartarlos por parte del médico psiquiatra, porque sí ha ocurrido casos en los cuales una persona
tiene un trastorno por lupus de base, pero se le está tratando solamente como un cuadro psiquiátrico, ¿verdad? Y para cuando acuerdas ya pasaron 6 meses, 1 año, ¿verdad? Y a una persona se le diagnosticó como que deprimida y nunca hubo una respuesta al tratamiento psiquiátrico. ¿Por qué? Porque tiene que arreglarse primero el aspecto inmunológico. Entonces, sí es muy importante aquí tener muy claro, ¿verdad? De que no es una enfermedad que se trate solamente desde una sola perspectiva médica. Es muy difícil eso. Claro. Ok, entonces los síntomas más graves serían cuando ya se afecta el sistema nervioso, porque ya estamos hablando de un ataque directo a lo que es la masa cerebral o a los nervios periféricos, ¿verdad? Y esa parte probablemente sea la más vistosa dentro del lupus. Claro. ¿Verdad? Fíjese, es bien importante esto. El lupus no es el responsable de la enfermedad psiquiátrica, ¿está bien? Porque mucha gente tiene esa idea. Sí. No, el lupus cuando ataca el cerebro puede producir cuadros similares a muchas enfermedades psiquiátricas, pero no son la enfermedad psiquiátrica en sí misma. Por eso es bien importante el diagnóstico de los dos aspectos. Claro, ¿verdad? claro. Mientras no se controle el lupus. Claro, de y lo veras que es bien comentaba difícil usted, la controlar. atención multidisciplinaria, Así es, ¿no? así es. Vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos aquí en Salud al Día. Me metí en internet y viendo en todo lo que me podía afectar, me empecé a asustar muchísimo. Hasta que me informé bien del todo, un doctor me informó. El cansancio es lo que peor se lleva desde mi punto de vista, porque nada más sonar el despertador es ya una guerra, es decir, levántate, que cuesta mucho, pero al final te levantas y vas a clase, sales de clase, sacas al perro. Qué bueno que sigue con nosotros. Lo invito a que nos escriba vía WhatsApp al 812-611-3535 o también en nuestra transmisión en vivo en Facebook. Y bueno, acabamos de ver un testimonio que está en YouTube y bueno, es muy común que ahora con el uso que tenemos de las redes sociales, a veces lo que hacemos en vez de ir a consultar es primero meternos a un buscador y esto empezamos a hacerlo, yo creo que todos con cualquier enfermedad. Y le quiero decir que no es lo correcto. ¿Por qué? Porque a veces vemos diagnósticos o testimonios de otras personas y tal vez nosotros no estamos en esa etapa o no tenemos un buen diagnóstico. Entonces siempre es bueno ir a consultar con nuestro médico de cabecera y que él nos dirija hacia el especialista necesario o indicado al padecimiento o enfermedad que estamos presentando. Y bueno, el día de hoy tengo el honor de presentarles a mi invitada de lujo del día de hoy, que ella es Rocío Ríos Patiño, que bueno, ella es una mujer que ¿desde cuándo padeces lupus, Rocío? Desde que tenía 32 más o menos me lo detectaron. Te lo detectaron a los 32 años y ahorita Ahorita tengo 40. 40 años. Oye, platícanos, ¿qué fue lo que te llamó la atención para ir a consultar? ¿Qué fue lo primero que tú dijiste, oye, esto está raro? ¿O cómo fue este diagnóstico? Bueno, en sí lo primero que a mí me aparecieron fueron unas ronchitas en los brazos. Me fui llenando de ronchas. Para esto yo ya me había detectado unas alteraciones en esta parte de aquí. Pero pues yo decía, es el sol, ¿verdad? Es el sol y es el sol. Ya cuando fui al médico fue cuando ya me empezaron a salir en los brazos. Empecé primero que me habían puesto una vacuna del tétanos. Y a raíz de la vacuna del tétanos, yo empecé con el enrojecimiento y visité como unos 4 dermatólogos porque
me daban pomadas y pomadas y no. Y no se te quitaba. Entonces ya me mandaron con otro dermatólogo porque yo le dije ahí a la encargada que pues necesitaba otro dermatólogo. Claro. Porque me estaba llenando completamente. Entonces, el doctor primero, su diagnóstico fue la psoriasis. Pero me dijo, no te puedo dar tratamiento hasta no hacerte los estudios. Me mandó a hacer ay, se me fue el nombre. La biopsia. Me mandó a hacer biopsias y me mandó a realizar estudios de sangre. Y ahí fue cuando me diagnosticaron ya el lupus. El lupus. Y bueno, desde entonces, porque te vemos muy bien, te vemos, realmente ese es también una parte importante que me gustaría que nos dijeras, que el lupus se puede llevar una vida totalmente normal, siempre y cuando tengas esa atención. Desde los 32 años has estado tú en constante atención médica. Sí, le llaman el lobo dormido, como decía el doctor. Ajá. Pues al principio el proceso, yo escuchaba ahorita al doctor y la verdad sí fue como que no conocíamos nada de la enfermedad, ¿verdad? Y luego otras personas nos comentaban, ay, mi abuelita, mi tía falleció de eso y Claro. pues eso no nos daba nada de aliento. Pero definitivamente digo nuestro porque pues la familia ha sido pues el motor, ¿verdad? Claro. Lo que nos ha impulsado a llevarlo de una manera como si no tuviera nada, ¿verdad? Claro, y es importante el involucrar a toda la familia. Sí. Así es, mi esposo siempre, sí hemos tenido recaídas, ¿verdad? Sobre todo en los síntomas que te dan, de repente amaneces un día y amaneces toda como si te hubiera pasado un tractor por encima, ¿verdad? Con dolor de cabeza, el dolor de las articulaciones, que no te puedes mover. Claro. Entonces tengo un motorcito de 2 años, de 3 años, que me hace levantarme, sea, entonces definitivamente la familia es el motivo principal por el que uno tiene ganas de seguir adelante. Claro, ¿verdad? Y también, bueno, algo importante es tu tratamiento. ¿Qué cuidados has tenido? ¿Qué ha cambiado en tu vida a partir de que tienes lupus? A veces nos hacemos un poco más cuidadosos en nuestra rutina diaria o demás. Bueno, definitivamente el medicamento que es, ahora sí de que siempre lo tienes que tomar, ¿verdad? Ajá. Tener disciplina en esa cuestión, ¿verdad? Yo creo que esa es la base fundamental para que el tratamiento funcione, Claro. ¿verdad? Y pues esa es, el que lleves tu medicamento como te lo indica el doctor, ¿verdad? Como te lo indica el reumatólogo, el dermatólogo, Claro. ¿verdad? Sí hay momentos en los que uno se cansa y uno quiere dejar todo, ¿verdad? Claro. Pero yo creo que son situaciones que se van dando propias de la enfermedad. Claro. ¿Verdad? Y bueno, se da mucho también, Rocío, no me dejarás mentir, en cualquier enfermedad que a veces te diagnostican y no falta quien te recomienda un remedio, una pomada, una pastilla. Hablábamos en el programa pasado de los productos milagro. ¿Te tocó que te recomendaran alguno de estos productos? Sí, de hecho creo que sí llegué a tomar algo alternativo. Ajá. Porque siempre existe, ¿verdad? Ajá. La gente pues te quiere ayudar, claro, ¿verdad? Te quiere ayudar. Pero definitivamente siempre hemos seguido a las indicaciones del médico, ¿verdad? Definitivamente, pues nuestro refugio de nosotros, de mi familia y mío, ha sido refugiarnos en la fe, ¿verdad? Ajá. Entonces pienso que eso nos ha ayudado bastante también para poder seguir las indicaciones del doctor, ¿verdad? Claro, y que siempre eso es lo más importante, ¿no? Seguir nuestro tratamiento médico tal y como está indicado. Y bueno, ya después podemos incluso preguntarle a nuestro médico si cualquier terapia alternativa nos puede servir, porque muchas veces
pues no sabemos, ¿verdad? No las conocemos ni siquiera en qué consisten o de qué se tratan, ¿no? Bueno, de hecho, referente a eso, yo recuerdo alguna vez que una reumatóloga me dijo a mí que los productos que provienen del equino no los podíamos consumir. Y yo le decía a mi esposo, pues es que no sé, le digo, mejor no pruebo nada porque no vaya a ser contraproducente, mejor no pruebo nada. Sí. Y esas eran una de las cosas que me detenían, ¿verdad? Para no poder consumir productos que no están indicados por el médico, ¿no? Y que a veces realmente sí no sabemos ni siquiera lo que contienen o qué es lo que qué efecto nos puede causar, ¿no? Si ya sea bueno o malo. Y bueno, Rocío, también otra parte, hablábamos ahorita con los especialistas, la cuestión emocional, te ha servido a ti también, decíamos tu familia, pero el también tener otro tipo de actividades a lo mejor, porque no nada más centrarnos en pensar siempre en la enfermedad, ¿no? Sí, bueno, un tiempo definitivamente sí es cierto que el estar ocupados y la mente trabajando te ayuda, ¿verdad? Yo empecé a ir a las clases de bailoterapia y yo me sentía más activa, ¿verdad? Claro. Mucho más activa y sin tanto dolor en mis articulaciones. Pero resulta que yo dejé mis clases porque me quebré mi tobillo y ya ahorita no he podido volver a encaminarme, ¿verdad? Pero sí, las actividades siempre te van a ayudar a que no estés pensando ni en el dolor, ¿verdad? Porque a veces sí hay días en que te duelen las articulaciones muy fuerte y no quieres ni levantarte de la cama. Claro, pero sí es importante pues eso, ¿verdad? De la actividad, algo que nos guste, que disfrutemos, como decías tú en el caso tuyo de la bailoterapia, que a lo mejor disfrutas, ves a más gente y eso nos ayuda a distraernos un poco, ¿verdad? Sí. De toda la enfermedad. Y bueno, Rocío, te agradezco de verdad enormemente. Gracias por estar aquí en Salud al Día y sobre todo de darnos esta imagen a todos nosotros de que podemos vivir y convivir con esta enfermedad del lupus. Aquí tenemos a tu hermosa familia, ¿verdad? Que te acompaña y algo que les quieras decir a la gente, a demás gente que padece de lupus. Sí, bueno, pues que no se rindan, que definitivamente es una enfermedad con la que se puede vivir. Claro. Definitivamente tus hijos son un motivo muy, muy importante, ¿verdad? Y de no dejar de luchar. Claro. Siempre hay cosas buenas, positivas de cualquier cosa que nos suceda, ¿verdad? Claro. Que fundamenten todo en el Señor, ¿verdad? Porque el Señor es el único que nos va a ayudar a salir adelante. Claro, muchísimas gracias por acompañar también a su mami y muchas gracias por estar aquí en Salud al Día. Ahorita en un momento regresamos con más de lupus. Que continúa aquí en Salud al Día con nosotros. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en la transmisión en vivo en Facebook. Me permito leerle algunos de los comentarios que tenemos aquí en la página de Facebook. Sí tenemos bastantitos. Y bueno, primero, antes de leer los comentarios en Facebook, también hay una llamada de la señora Mayra Navarro. Dice que si el lupus es un tipo de cáncer en la sangre. Tenemos como que esa idea y esa confusión, ¿verdad, doctor? Sí, claro, es una pregunta común. Ajá. Y bueno, la respuesta tangente así fuerte es no. No. Muchas veces esta noción viene derivada por el tratamiento que utilizamos. Claro. Tienen que tomar en cuenta que el tratamiento que utilizamos es para adormilar a las defensas. Nuestras defensas nos están atacando a nosotros y hay que adormilarlas en cierta manera. Entonces ocupamos medicamentos no tan nobles, un poquito más fuertes de lo habitual, que pudieran utilizarse en dosis mucho más altas para tratar un cáncer. Generalmente estos medicamentos se utilizan en reumatología de una manera dosis muy pequeña. Entonces eso hace que no tengamos los efectos colaterales, pero definitivamente
No hay ni siquiera asociación entre un paciente con lupus y cáncer. No tienes más riesgo de tener cáncer por tener lupus, y el lupus no es un cáncer de la sangre. El cáncer de la sangre se llama leucemia. Ok. No más el de piel. Exactamente. Y bueno, ¿qué otros tratamientos hay, doctor Kiber? Hay básicamente una situación que debe estar básica en casi todos los pacientes que no tengan contraindicaciones. Uno de ellos es la vitamina D3. A pesar de que ocupamos al sol para la producción de vitamina D3, pero en el paciente con lupus no debemos exponernos tanto al sol, ya nos expondrán por qué. La vitamina D3 se ha visto que si tenemos niveles bajos de vitamina D3, el paciente tiene más tendencia a tener un lupus activado y tiene más tendencia a que se le afecte al riñón. Entonces, tener niveles adecuados de vitamina D3 es una situación que tenemos que abordar desde el inicio del diagnóstico y tratar de reponerlo en caso de que estemos bajos en niveles de vitamina D3. Eso es algo vital y que el paciente tiene que tener. Otra parte ahora sí que el combo para lupus, si es que el paciente no tiene contraindicación, vendría siendo un medicamento que se llama hidroxicloroquina. Se ha visto que este medicamento, aunque el paciente esté con el lobo dormido, con el lupus apagado, el medicamento tiene que seguir, ya que el paciente que tenga el medicamento de manera cotidiana va a tener menos riesgo de afectación del riñón. Aparte, acuérdense que el riñón es algo importante que impacta en el pronóstico de vida y de calidad de vida en el paciente. Entonces, cuidar el riñón por una pastillita y por la vitamina D3 no es nada difícil, y es algo que son cosas que se tienen que abordar desde el inicio de la enfermedad. El plaquenil la hidroxicloroquina no solamente nos ayuda para el riñón, nos ayuda para la piel, articulaciones, para el cabello, para el control para mucho en manifestaciones de lupus. Entonces es un medicamento que tiene que estar sí o sí. Para que la doctora pueda hablar nos va a ayudar sobre el bloqueador solar, hay que comprender que los rayos ultravioleta inciden sobre la piel, caen sobre la piel y rompen las células y liberan el material nuclear de las células, el núcleo, el material genético. Y se acuerdan que les había dicho que en el lupus hay anticuerpos o inmunoglobulinas dirigidas contra componentes de tu núcleo o componentes de tu célula. Entonces, imagínate que le pones carnada, la red ultravioleta rompe la célula, se avienta todos los componentes de la célula hacia la sangre y ahí está la inmunoglobulina buscando estos componentes, y es como aventar la carnada al tiburón. Estás provocando que un lupus se prenda cuando estaba previamente dormido, y es por eso que el bloqueador solar va a ser importante. Claro, y puede ser un disparador, ¿no, doctora Mildred? El sol, la exposición al sol, sobre todo, por ejemplo, en lugares aquí como Monterrey, que hay bastante exposición al sol. No necesitamos ir a ninguna playa, sino que aquí mismo en la ciudad estamos muy expuestos al sol. ¿Qué importancia es cuidarnos de esta exposición al sol? Sí, mira, la realidad es que una de las medidas generales más importantes para el lupus es la fotoprotección. Pero la fotoprotección, la gente normalmente entiende que es el puro protector solar. Claro. Y el protector solar no representa todo el cuidado que un paciente con lupus debe de tener. Por ejemplo, lo más importante es las medidas de protección física. Y cuando hablamos de protección física es usar sombreros, usar sombrillas, usar lentes de sol, utilizar mangas largas, a veces ropa especial. La ropa oscura tiende a ser un poco mejor para la fotoprotección que la ropa clara. O también, por ejemplo, hay ciertas telas como la licra que protegen mejor que otras. La fotoprotección del paciente con lupus es importante porque nosotros normalmente cuando hablamos de radiación escuchamos UVA, UVB, UVC, claro. Pero también hay una gama de radiación que le conocemos como luz visible, y los pacientes de lupus se ven afectados tanto de luz visible como UVA y UVB. Entonces, en el mercado ahorita hay algunos fotoprotectores que nos ayudan contra UVA y UVB, pero no contra luz visible. Así también es importante que reconozcamos, porque nos preguntan mucho, oye, la luz es de adentro y la computadora, todo eso, ¿qué vamos a hacer? Es cierto que también hay unos focos que no nos ayudan más que otros, ¿sí? O sea que también hay que ver qué tipo de luz interna estamos utilizando, y los fotoprotectores se tienen que utilizar también, aunque uno esté dentro de la casa, aunque claramente no estás directamente expuesto al sol. Los pacientes con lupus, concuerdo totalmente con el reumatólogo, no producen ningún tipo de cáncer interno fuera de lo que cualquier persona pudiera tener, con excepción del cáncer de piel, porque todas las enfermedades de la piel
cuando esa piel se daña, sí puede aumentar la predisposición en esa piel de tener cáncer de piel. Ahorita las estadísticas internacionales nos dicen que en Norteamérica 1 de cada 5 personas sin lupus tiene predisposición a tener cáncer de piel después de los 60 años, ¿sí? O sea, la cifra es altísima. Claro. ¿Qué nos queda entonces ahora con alguien que ya tenemos una piel que tiene daño o fotosensibilidad? Por eso la gran importancia. Y cómo, nos preguntan aquí en el Facebook, ¿cómo podemos detectar, por ejemplo, vamos al súper, vamos a alguna farmacia, qué protector solar elegir? Claro. ¿En qué nos podemos fijar, doctora Mildred? Sí, mira, hace tiempo, ya ahorita no debe de haber, había protectores solares que decían factor 100. Ajá. Eso se sacó del mercado porque sabemos que una fotoprotección que dice 50 más nos proporciona suficiente protección solar para ciudad, incluso para playa. Okay. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si lo requerimos de un 20, un 30, un 40, un 50. Aquí en Monterrey, yo sí recomiendo que sea un 50% por el tipo de radiación que recibimos, que el protector se tenga que aplicar cada 2 horas en cantidades adecuadas, ¿sí? Y que cuando uno se va a exponer a líquidos, por ejemplo, a la alberca o a la playa, tenemos que hacer la aplicación 15 minutos antes, eso se les olvida mucho. ¿Qué más tenemos que cuidar? Los protectores, como sabrán, hay algunos de marcas dermatológicos y unos que son como más comerciales. El problema de los que son más comerciales es que el vehículo puede irritar mucho. Ajá. Entonces a veces se queman por el vehículo y dicen, es que tal vez no funciona el protector. ¿Sí? Y realmente es el vehículo. Entonces sí es importante que inviertan un poquito en un buen fotoprotector. Y ya tanta gama de productos es para ver cuestiones un poquito más estéticas. Que si tiene color, que si deja mate, que si no brilla, etc. Y entonces si vamos a estar expuestos al sol, por ejemplo, la gente que anda en la calle y demás, hay que ponérnoslo cada 2 horas. Porque a veces nos lo ponemos en la mañana y ya no nos lo volvemos a poner hasta que regresamos a casa. Ahora eso es bien importante. Si tú te vas a poner un protector solar en la mañana, porque es típico que me lo puse en la mañana y no me lo volví a poner. Sí. Si te lo vas a poner 1 o 2 veces, al menos ponlos cuando hay más radiación, que es entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Son las áreas pico. Ok. Y doctor Juan José, aquí hay una, en el Facebook también nos dicen, cuando te dan el diagnóstico te sientes única en el universo con esta enfermedad. Sí. Y pone una carita triste. Qué importante es no sentirnos aislados. Bueno, yo creo que ahorita el testimonio de la invitada fue muy clara, ¿verdad? Claro. Generalmente se tiene esa sensación cuando no se comprende bien el proceso de la enfermedad. Yo mencionaba ahorita que es muy importante que los médicos hagamos una especie de psicoeducación con los pacientes e informarles con palabras bien claritas cuál es el proceso que los está afectando por dentro y aclararles cosas como esta. Claro. Si es un cáncer, si es una enfermedad terminal, voy a morir mañana, un montón de condiciones. Los médicos, sin darnos cuenta, ya de por sí convertimos nuestras sesiones en terapia, en una psicoterapia psicoeducativa, que es muy importante. Y obviamente que aquí depende mucho del paciente. Hay gente que es muy aprensiva y muy rápidamente se siente devastada. Hay otras personas que son muy resistentes mentalmente y agarran las cosas con mucho optimismo y son muy empeñosas y muy aplicadas a sus tratamientos, etc. Ahora, igual que los síntomas físicos, ¿verdad? Los síntomas psicológicos también tienen tratamiento, ¿verdad? Porque esas personas se pueden deprimir, pueden tener trastornos de ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivos, se pueden acelerar, se pueden salir de la realidad. Hay, por ejemplo, un estado muy común en la gente que tiene lupus, que cuando no está todavía bien controlado, empieza a sentirse, por ejemplo, confundida, como si anduviera en una película rara, ¿verdad? Y empieza a afectar a toda la gente que está a su alrededor. Entonces, se debe complementar con tratamientos medicamentosos. Hay medicamentos ahora que estabilizan el estado de ánimo y que complementan mucho el efecto antiinflamatorio e incluso el dolor, ¿verdad? Hay medicamentos antidepresivos que son excelentes para contribuir al medicamento que dan los reumatólogos o la dermatóloga, y que contribuyen a que disminuya todavía más y controlar mejor el dolor.
¿verdad? Por eso la importancia Muy importante. de acudir también con, Sí. con algún especialista a nivel mental, el psicólogo, el psiquiatra para este tipo Así de es. tratamientos. Doctor Kiber, ¿alguna conclusión en dónde te podemos encontrar? Puedes encontrar en el Centro Médico AVE, en mi página de Facebook es Dr. Kiber y en página de internet es reumatólogomonterrey.mx. Lo importante es que sepas que no estás sola, generalmente eres mujer, y si eres hombre no estás solo, te vamos a apoyar. Hemos hablado las cosas un poco más oscuras para que lo puedan detectar más rápido estando en casa, pero realmente acabamos de ver un testimonio que nos dice completamente lo contrario. El paciente usualmente lleva su vida completamente normal. Hoy te hablamos de dos medidas importantes, la vitamina D3 y el bloqueador solar. Esas son medidas que, aunque no tuvieras lupus, tuvieras que utilizar. Entonces una persona normal, sin enfermedad, tendría que utilizarlas. Solamente cambiaríamos, agregaríamos otro medicamento. En un caso de un lupus apagado, agregaremos nada más un medicamento. Ya depende las manifestaciones, depende de los medicamentos que daremos. Entonces, ten por seguro que vas a tener una vida de lo más normal posible y vamos a estar ahí para ayudarte. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Mildred. ¿Dónde te podemos encontrar? Estamos en el Centro Médico Delta, somos Dermolistic, ¿sí? Ahí nos pueden encontrar. Claro, muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por esclarecer estas dudas. Recuerde que lo más importante es la atención y detección a tiempo. Y tenemos una cita el próximo lunes en punto a las 10:30 de la mañana aquí en Salud al Día para hablar sobre el asesino silencioso, la hipertensión. Yo soy Lili Benavides y recuerde que nunca es tarde para cambiar su estilo de vida. Hasta pronto.